En este caso, en este gráfico, lo que quería mostrarles es que ustedes pueden observar, acá tenemos el ciclo que comienza, acá lo estamos viendo desde la ovulación, es decir, vamos a empezar a describirlo desde el día cero. Ustedes pueden ver como un grupo de folículos antrales son reclutados, muchos, y donde un folículo aproximadamente a los 2 días y medio empieza a diferenciarse del resto, que es el folículo dominante, mientras que los otros atrecian. En el caso de los bovinos y los caprinos es frecuente de que cuando el folículo son ovulados, a veces ovulen más de un folículo y en esos casos tenemos mellizos o trillizos, en el caso sobre todo en los caprinos. Pero en el gráfico quería que ustedes vieran cómo se describen las ondas de varios folículos y cómo ven que van a la atresia, es decir, ante la falta de ese sustrato que es la FSH, los folículos no tienen sustento, no tienen algo que los siga impulsando a crecer, entonces atrecian. Mientras que hay otro que sigue dominante, hasta que llega un momento, como en el caso de la primera onda, que ante la falta de las condiciones suficientes para que ese folículo ovule, como no encuentra las condiciones suficientes para ovular, termina atreciando, ¿sí? Y esas condiciones es justamente los niveles altos, fíjense, de que en el caso de la primera onda estamos dentro del diestro y en ese caso los niveles de progesterona están altos, de modo que a nivel de centro superior tenemos un feedback negativo sobre lo que es la secreción de la GnRH en pulsos de alta frecuencia y baja amplitud, que serían las condiciones necesarias para que el folículo ovule, con lo que sería el aporte de la LH en respuesta a, como les decía recién, en los pulsos de alta frecuencia y baja amplitud de la GnRH. Luego vemos que a mitad de diestro tenemos una segunda onda que presenta exactamente las mismas condiciones, es decir, se vuelve a reclutar un nuevo grupo de folículos y vuelve a pasar lo mismo. A los 2 días y medio hay una selección, hay un grupo de folículos que atrecian y hay un folículo dominante que se vuelve a encontrar entre las mismas condiciones y no puede ovular. Y en la última onda, porque este es un ciclo de 3 ondas, como yo les había dicho, que podemos encontrarnos con ciclos de 2 ondas o de 3 ondas, en esta tercera onda sí se produce la ovulación, seguramente porque vean ustedes que ya estamos en el proestro y los niveles de progesterona ya han caído, es decir, ya no representan ese freno que hace que se produzca baja cantidad o bajos niveles de GnRH. La onda de crecimiento folicular se desarrolla, ya sabemos que bajo la influencia de los efectos de la FSH. Y cuando decimos la onda, sería la descripción que realiza este folículo que es reclutado junto con un grupo de folículos y que pasado esos 2,5 días cuando se produce la desviación folicular, se produce una selección de un folículo que va a empezar a crecer en detrimento del resto. Va a haber un folículo, por ende, que va a ser dominante y los demás se llaman subordinados. Este folículo que está creciendo y que sigue y desarrolla esta onda de crecimiento folicular puede tener 3 fases. Una fase de crecimiento donde se produce el mayor crecimiento, una fase estática temprana que le pueden llegar a decir que es la que está hacia la derecha y una fase estática tardía y por último una fase de regresión. Como ustedes pueden ver, desde que un grupo de folículos es reclutado hasta que se produce la atresia,
pueden pasar alrededor de entre 6 y 8 días. Y esta duración de lo que dura una onda, a nosotros nos va a determinar la duración de los ciclos. ¿Sí? Es decir, en el caso del bovino, nosotros podemos tener ciclos de 2 ondas, por ende, estos pueden llegar a tener una duración entre 18 y 19 días, o podemos tener ciclos de 3 ondas que pueden llegar a tener entre 21, 22 y hasta 23 días, y en algunos casos se ha llegado a observar ciclos de 4 ondas con una duración entre 25 y 26 días. Es lo menos frecuente los cuatro, digamos las 4 ondas dentro de un ciclo, pero sí lo más frecuente son entre 2 y 3. En este caso ya habíamos mencionado de que las ondas foliculares en la vaca que podíamos encontrar eran 2 ondas, 3 ondas o 4 ondas. En este caso, y que es lo más frecuente, es el de encontrar 2 ondas o 3. En el caso que nosotros tengamos 2 ondas, el comienzo de la segunda onda suele producirse alrededor del día 9 o 10. En cambio, en el caso de un ciclo de 3 ondas foliculares, siempre el comienzo del reclutamiento de la segunda onda se adelanta con respecto a un ciclo de 2 ondas. Como ustedes pueden ver, se produce alrededor de un día o 2 días antes. Y así también, en el caso de las 3 ondas, la tercera onda, que es posiblemente la que va a ovular, se produce el reclutamiento alrededor del día 15 o 16. En este caso podemos ver la dinámica folicular en el caso de los ovinos, similar también en lo que ocurre en los caprinos, y en el gráfico superior están dibujados con el círculo vacío lo que es la primera onda, después con el circulito relleno negro la segunda onda y la del cuadradito vacío la tercera onda. En este caso podríamos decir que este ciclo es de 3 ondas y está dibujado en línea negra lo que correspondería a los niveles de progesterona. Quiero recalcar que ustedes presten atención a cómo cuando se produce la caída en los niveles de progesterona, esa caída no es una caída abrupta, y cómo comienza a crecer el diámetro del folículo que es el que va a ovular. ¿Sí? Ese crecimiento se produce a expensas de una mayor producción de estrógeno. Y en el gráfico de abajo quiero que presten atención a cómo, previo al comienzo de cada onda, que la podemos ver reflejada en la parte de arriba y que está representado con los rombos vacíos, están los niveles de FSH, y lo que quiero que observen es cómo previo al comienzo de cada onda de crecimiento folicular se produce un pico de FSH que es el que determina el comienzo de esa onda. ¿Sí? Es el encargado de reclutar el grupo de folículos que es el que se va a desarrollar y es el que va a surcar lo que es la dinámica de esa onda y donde se van a producir las fases, como mencionamos hace un rato, de reclutamiento, de selección y de dominancia. Cuando hablamos del mecanismo de luteólisis, vamos a estar hablando de un proceso que ocurre hacia fines de lo que es el diestro y que determina que el cuerpo lúteo sea lisado, es decir, este se rompe y deja de sintetizar una de las principales hormonas de las que hemos estado hablando, como es la progesterona. En este caso, ustedes van a ver de que este mecanismo se da principalmente en lo que es la pared uterina del endometrio, es decir,
nos vamos a estar situados en otro escenario diferente del que veníamos hablando, porque lo que veníamos diciendo es básicamente lo que estaba ocurriendo en el ovario y con la participación del hipotálamo y la adenohipófisis o neurohipófisis. En este caso nosotros vamos a estar hablando de lo que ocurre con las mismas hormonas que veníamos hablando, pero en el útero, ¿sí? En la capa interna, es decir, en el endometrio. Como ustedes pueden ver en la imagen, y también haciendo referencia a los otros órganos que participan, lo que podemos observar es que el folículo, ¿sí?, que venía sintetizando crecientes niveles de estrógeno cuando se hace dominante, esos estrógenos habíamos mencionado que son importantes en el caso de los ciclos que tienen dos ondas, los que son producidos en la segunda onda, y en el caso de aquellos que son producidos en los ciclos de tres ondas, los estrógenos que van a estar teniendo principal importancia en lo que es este proceso son aquellos que se producen a partir de la segunda onda. El efecto que los estrógenos producen sobre el endometrio es la de favorecer la síntesis de los receptores de oxitocina. Esta hormona, como ustedes saben y ya hemos visto, es producida en el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis junto con otra hormona que era la vasopresina. En este caso, la oxitocina, cuando se presenta, cuando se van produciendo, cuando van aumentando estos receptores en el endometrio, comienza a sintetizarse y a interactuar de a poco con lo que son los receptores. Y a su vez, y en segundo lugar, se comienzan a producir estos niveles crecientes de oxitocina a partir del cuerpo lúteo. Una vez de que esto comienza a producirse, la oxitocina lo que favorece es que una enzima que se llama fosfolipasa A, que está presente en la membrana uterina, favorece de que se clive, es decir, se produzca la ruptura de lo que es la membrana celular y se extrae lo que es el ácido araquidónico, que es un ácido graso más que forma parte de todas las membranas celulares. Este ácido araquidónico, como decíamos recién, es el precursor principal de lo que en un futuro es la prostaglandina F2-alfa, que sabemos que su efecto es la de producir la lisis del cuerpo lúteo. Este ácido araquidónico, una vez que es extraído de las membranas celulares y a través de la participación de la peroxidasa COX-2 y de la prostaglandina sintetasa, se transforma en lo que es la prostaglandina F2-alfa propiamente dicha. Una vez que se produce la síntesis de la prostaglandina, esta ingresa a través de la vena uterina y por un mecanismo de contracorriente difunde a la arteria ovárica y llega al cuerpo lúteo para que éste comience a alisarse. Como yo les mencioné, este proceso no es un proceso que dice, bueno, se alisa el cuerpo lúteo y los niveles de progesterona caen abruptamente, sino que, como yo les mencionaba, a medida que los niveles de estrógenos van aumentando, los receptores de oxitocina sobre el endometrio van siendo cada vez más grandes, entonces la síntesis de esta oxitocina que interactúa con sus receptores y que va favoreciendo la acción de la fosfolipasa y se va produciendo cada vez mayores niveles de prostaglandina, es un proceso que se va produciendo progresivamente. Y como ustedes ven, yo les mencionaba que el cuerpo lúteo produce oxitocina y eso es como si dijésemos de que el cuerpo lúteo se asegura su lisis, su propia destrucción.